Ya pues aprobada esta reforma, la reforma educativa, decíamos, compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada en diputados, aprobada en el Senado, luego de un camino que no fue del todo sencillo. Yo le agradezco mucho al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, a Mario Delgado, que hoy nos acompaña en esta República MX. Diputado Mario, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Al contrario, gracias por la invitación, Manuel. Con mucho gusto siempre. Gracias, de verdad te lo aprecio mucho, que además sé que hoy el tráfico está caótico. Por el partido, nos la pasamos un ratito en el segundo piso. Gracias por estar acá. Cuéntanos, tú me dirás que la reforma es una buena reforma, pero ¿por qué es esta reforma educativa que ustedes votaron, que aprobaron, mejor que la que había hasta hace unos días, que la que sigue vigente todavía en tanto no se concluye, digamos, todo el proceso? Es mejor porque cubre muchos más aspectos que la reforma que va a sustituir. Y la parte que realmente ofendió a los maestros, que generó inestabilidad, que distrajo todo el asunto, pues fue las evaluaciones donde se ponía en riesgo la estabilidad laboral de los maestros. Decían que eran evaluaciones punitivas. Pues sí, sancionatorias. Pues les ponían una pistola en la cabeza a los maestros y pasas o no pasas. Entonces, eso ya se borra. No funciona así, no debe funcionar así. El paradigma sobre el cual se basa estar persiguiendo a los maestros con un examen no va a generar incentivos a mejorar la preparación de los maestros. Nosotros creemos en otra cosa. Creemos, y así quedó, que a los maestros les tienes que respetar sus derechos laborales, generarles derechos adicionales, por ejemplo, a la preparación y al desarrollo profesional permanente, para que tengan certidumbre en su horizonte de trabajo, de reconocimiento y de salario. Ahora, y que haya incentivos para que se vayan desarrollando. Eso no es lo mismo a que desaparezca la evaluación, es decir, va a haber evaluación. Claro, va a haber evaluaciones diagnósticas que alimentarán la preparación. Los maestros nunca se han opuesto a la evaluación. A lo que se oponían era a que de repente por una evaluación pudieras perder tu empleo. Ahora, yo escuchaba a los panistas y decían, es que gana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, gana el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque las plazas no van a estar de todo puestas a concurso, sino que ellos van a manejar ciertas plazas. ¿Cómo quedó el tema de las plazas? No, eso es absolutamente falso. Realmente es el pretexto o la propaganda que están haciendo en contra de la reforma. No hay base constitucional, no hay base constitucional para la venta de plazas. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a hacer una ley de la carrera de los maestros donde se va a regular el ingreso, promoción y reconocimiento, precisamente porque ya no queremos ir al esquema anterior de venta de plazas, que hay que decir, ahí propiciaba la corrupción de autoridades y de las cúpulas sindicales. La línea que nunca va a cruzar este gobierno, porque es su eje estratégico, es el combate a la corrupción. Entonces, esta reforma no va a generar esos espacios de corrupción que había antes. Entonces, realmente es propaganda. Acción Nacional estuvo sentado en la mesa de negociación, de construcción del dictamen. Hay muchas aportaciones por parte de Acción Nacional y al final del día ellos hicieron un cálculo político y decidieron no acompañarla. Pero, o sea, ellos decidieron votar en contra más que por lo que está escrito, inventarse un cuento. ¿Por una narrativa? Así es, pero pues eso no les va a funcionar, porque está claro que no vamos a regresar al esquema de venta de plazas y se perdieron la oportunidad de participar en una reforma educativa histórica para el país. Ahora, me llamó la atención que en la votación pues se suman prácticamente todos los partidos políticos, con excepción del PAN, se suman todos. ¿Qué cambió del primer dictamen, ese que salió en Cámara de Diputados, se atoró en el Senado, volvió a la Cámara de Diputados, a este segundo que votaron hoy ya también en la Cámara? Hicimos algunas pequeñas modificaciones a petición de algunos senadores y senadoras de otros partidos, que les daba más confianza. Es un tema de confianza, Manuel. Hay quienes interpretan una cosa, hay otros que quieren ver otra, pero poco a poco se ha ido entendiendo cuál es el objetivo de la reforma. Y la otra también, decía al principio, es de una gran visión. Por ejemplo, incluye temas, la educación superior obligatoria, que es un pendiente que tenemos con la generación más grande de jóvenes que hay en el país, que es la que tenemos actualmente, o incluir la educación inicial como parte de la educación básica, o dejar en claro que la rectoría de la educación es del Estado y que el interés superior es el de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, o reconocer por primera vez la educación plurilingüe, para reconocer lo mejor de nuestras comunidades y pueblos indígenas. Eso no estaba, por ejemplo, en la reforma que se aprobó hace 6 años. No, esto es nuevo, es incluir contenidos locales y regionales en los planes de estudio.
En fin, tiene muchos aspectos, ¿no? Incluir en la educación el criterio de derechos humanos, de equidad de género, de cultura, de paz, hacer una educación socioemocional. Uno de los temas más novedosos de esta reforma es que, bueno, el derecho a la educación lo tenemos todos, sí, pero la realidad impide que tengamos un acceso equitativo a ejercer ese derecho. Y entonces la Constitución ahora obliga al Estado a eliminar esas barreras, a tener políticas... que esté escrita y otra es que se esté llevando a la práctica. No, y otra cosa es que ya, por ejemplo, el tema de la pobreza, la inequidad, hace que no haya un acceso eficaz a ese derecho. Entonces, ahora el Estado tendrá la obligación de tener políticas públicas, por ejemplo, de llevar alimentación a las zonas más pobres del país, o las becas para los jóvenes. En fin, es una reforma muy ambiciosa. ¿Es la reforma deseable o es la reforma posible? Yo creo que es una reforma deseable para las condiciones que vive el país, por el consenso político que está teniendo. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir dialogando para que los maestros estén en este acuerdo, porque lo que necesita México es un gran acuerdo donde estén también los maestros, ya para ver hacia el futuro. Creo que es una reforma que nos va a sentar un paradigma para ponernos a trabajar y que sea una reforma transformadora para la educación en el país en los siguientes años. Ahora, este era el gran pendiente, ¿no?, que se quedó del periodo ordinario que concluyó. Es el pretexto para este extraordinario en la Cámara de Diputados. En el Senado, ¿hay otras cosas que se quedarán pendientes? Hay todavía mucha tarea. ¿Va a haber otro periodo extraordinario? Sí, va a haber varios más. Varios periodos extraordinarios. De aquí a septiembre va a haber varios más. De aquí a septiembre... leyes secundarias de Guardia Nacional, sí, ahora las está analizando el Senado. Una vez que las apruebe el Senado, nosotros tendremos que ir a un periodo extraordinario. Que ellos pensarían aprobarlas, entiendo, nos decían ayer algunos senadores, la próxima semana. La próxima semana. El límite que nos pusimos nosotros mismos fue el 25 de mayo para que se aprueben estas leyes. Entonces, nosotros regresaremos a un extraordinario antes del 25 para aprobarlas. Después estamos ya analizando el Plan Nacional de Desarrollo que nos envió el presidente de la República. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser ese análisis? Todas las comisiones tendrán trabajo para analizar, discutir, debatir el Plan Nacional de Desarrollo. La conferencia, que es un órgano integrado por la Junta de Coordinación Política más el presidente de la mesa, Porfirio Muñoz Ledo, finalmente es la que se va a encargar como de hacer el dictamen. Vamos a hacer foros regionales por el país y la última semana de junio regresaremos a un periodo extraordinario para aprobarlo. Y nos faltan... Pero déjame nada más interrumpirte. ¿Qué Plan Nacional de Desarrollo? Porque hay dos documentos. No, hay uno. ¿Hay uno nada más? Hay un Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes les mandaron un documento. Nos mandó el presidente su Plan Nacional de Desarrollo, es un documento de 63 páginas, un documento de ruptura, valiente, diciendo, a ver, la gente votó por un cambio el 1 de julio. Entonces, ese cambio se tiene que ver en el plan que estamos proyectando para los siguientes 6 años. Cerrar el capítulo del neoliberalismo, hacer un modelo post-neoliberal de desarrollo económico y un nuevo pacto social. Ese es el documento que le envía. Pero había otro documento. Viene un anexo. Un anexo. Así es, con distintos. Y ahí donde va a metas específicas, a indicadores, pero todo esto formará parte de la discusión. O sea, las metas, los objetivos, las cifras, esas se van a poner sobre la mesa para discutirse, para nutrirse, me imagino. Mira, la verdad es que el presidente nos convoca a un debate todavía más amplio, de una visión de hacia dónde va nuestro país. Y no es un desafío menor el que está planteando. Es decir, sacarnos de la cabeza el modelo neoliberal que durante 36 años tuvimos, que nos dejó mayor pobreza, que nos dejó falta de crecimiento económico y que nos dejó una tremenda ola de violencia, pues no es fácil sustituirlo por algo diferente. Pero aquí ese es el reto, que el objetivo principal sea el bienestar de la mayoría de la población. A eso es lo que nos está convocando el presidente, que incluso a nivel global, Manuel, es también un reto importante, que México se puede convertir en un referente a nivel internacional. Ahora, nos dices, leyes secundarias reglamentarias de la Guardia Nacional, porque sin esas, pues la Guardia no puede estar en las calles, es un compromiso también del presidente López Obrador. Discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y qué otras ves? No, nos faltan las leyes secundarias de la reforma educativa. ¿Y ahí va a estar la bronca o no? Porque luego dicen que el diablo está en los detalles. No, yo creo que la vamos a sacar muy bien. Está muy claro qué es lo que se quiere, está muy claras cuáles son las bases constitucionales, no puede haber sorpresas. Y la idea es que tenemos que esperar ahora a que lo aprueben 17 congresos
de los estados para declarar la reforma constitucional y entonces sí iniciar los trabajos de las leyes secundarias. ¿Qué queremos? Pero para que entre en el próximo ciclo escolar. Para el ciclo de agosto, el objetivo ya es que arranquemos con un orden jurídico diferente. Por eso, pues yo creo que el mes de julio vamos a estar trabajando en las leyes secundarias de la reforma educativa. Ahora justo llega una nota de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, en donde le reconoce al Congreso la aprobación de la reforma educativa. Pues es mucho lo que va a pasar y es mucho lo que va a faltar. No quiero dejarte ir, quiero aprovechar el viaje para preguntarte. Tú eres economista, tú le entiendes muy bien a varios asuntos. Hoy el presidente López Obrador dice que Dos Bocas, que la refinería de Dos Bocas en Tabasco, va a ser construida, va a ser proyectada, va a ser construida y luego administrada por Pemex, por la Secretaría de Energía. ¿Es viable? ¿Es posible? Es viable justamente porque el presidente está haciendo un cambio de paradigma en la economía. Durante muchos años, Manuel, nos han dicho que el gobierno es ineficaz, que el gobierno es corrupto y que no genera valor. Nosotros pensamos con que muchas el razones, Estado, ¿no? O sea, porque a final de cuentas sí, se ganó esa fama. Se ganó esa fama y digamos, lo único de lo que se ha hablado en los últimos años es tienes que reducir al Estado, lo tienes que hacer chiquito. Entonces, ¿qué dice López Obrador? Bueno, un Estado sin corrupción y eficaz, claro que puede generar valor en la economía. Y es el reto que ahora está asumiendo el gobierno de la República. Es decir, bueno, vamos a construir esta refinería en determinado tiempo y con determinado presupuesto. Hoy recordaba en la mañana que cuando se hace la expropiación petrolera, el reto que tenía el presidente Cárdenas era construir una empresa prácticamente de la nada, además con un bloqueo internacional por los intereses de las petroleras que habían sido expropiadas. Y se construyó una de las mejores empresas petroleras en el mundo. ¿Por qué no confiar en nosotros mismos? ¿Por qué no asumir ese reto, no depender ya de nadie, tomar las mejores experiencias internacionales, confiar en nuestros ingenieros y darle a nuestro país una refinería que tanto le hace falta? Suena muy bien en el papel y es un cambio de paradigmas y el gobierno es joven, digamos, en el sexenio actual, 5 meses, pero les heredaron un desastre. Vaya, Petróleos Mexicanos está nadando en deuda. Es la empresa petrolera más endeudada del planeta. ¿Se puede con ese Pemex sacar adelante, no solamente a la empresa, sino la refinería de Dos Bocas? Es parte del cambio que tiene que haber en Pemex, Manuel. A Pemex, en la administración anterior, le metió más de 50,000 millones de dólares de deuda. 50,000 millones. O sea, la deuda total de Pemex es de 106,000 millones de eso dólares. Se tendría que investigar, ¿no? Brutal. A ver, tú dices, ¿cómo es posible que tengas ese nivel de deuda y tu plataforma de producción va hacia abajo? ¿Qué pasó en el fondo? Seguramente hay muchos temas de corrupción, pero fue un esquema de financiamiento del gobierno. Y ahí no solo hay que culpar a Pemex. Pemex se endeudaba, Manuel, para pagar impuestos. Y la deuda de Pemex, que es, no se puede decir que es deuda soberana, pero sí el mercado acepta que tiene la garantía del gobierno federal por detrás, pues cuesta más que la deuda soberana. Entonces Pemex se endeudaba para pagar impuestos y entonces así se veían finanzas públicas sanas. Esos son los trucos que se tienen que ya que terminar, se tiene que sanear la empresa. En eso está trabajando la presente administración. El impacto económico que va a tener y financiero, el combate al huachicol, pues va a ser muy importante y se va a empezar a ver en sus números. Tenemos que convencer a los mercados que Pemex va en una ruta de saneamiento, hay una inversión importante por parte del gobierno federal y que esta estrategia de menor dependencia energética va a fortalecer a la empresa en el mediano plazo. Pues lo veremos. Ojalá, ojalá, porque si le va bien a Pemex, le va bien a México, al lo país, necesitamos todos. Mario, diputado, muchas gracias por estar. Gracias a ti, Manuel. Gracias, mil gracias. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado.